que en realidad el conflicto con Inglaterra y Francia fue por un tema de monedas, concreto, ¿no? Pero fue mínimo porque no fue una política a seguir, sino que fue una cosa más de oportunismo y conflicto con los países centrales, especialmente Francia e Inglaterra. El señor. Acá el señor de Izquierdista también quería... Sí. Dale. No, la pregunta que quería hacer un poco sobre el final, ahí me queda un poco de duda, por lo menos para algunas lecturas que tuve, ¿no? Hay un historiador económico, Guillermo Vitelli, que sostiene que en realidad el modelo agroexportador, más que una decisión de los ganaderos y de lo que es la clase gobernante o de la élite económica de Buenos Aires, vino impuesto más desde afuera, desde Inglaterra. Y la fundamentación es que como había, como vos bien señalaste, una carencia de transporte, problema de transporte, el modelo agroexportador pudo desarrollarse a partir de la inversión de ferrocarriles, porque eso era lo que les servía en Inglaterra, que todos los productos primarios fueran al puerto y que ellos pudieran enviar los productos importados al interior del país. Entonces, para eso fue un peso clave la crisis agraria de 1870. Por eso Vitelli y otros autores, Rapoport, señalan como inicio del modelo primario exportador 1880. Pero es una discusión, ¿no sé? Sí, el tema de la periodización, como dije yo antes, es un tema que nunca es preciso porque se pueden adaptar distintos criterios. Pero lo central es que todo país dependiente, y nosotros lo somos de la época colonial, termina bailando el ritmo impuesto por la potencia dominante. Esto significa que no fue que el proyecto agroexportador surgió por esto que vos decías, una clara visión de los... No, eso se fue formando en la medida que había demanda desde afuera de productos, especialmente el cuero en primer lugar, ¿no? Después el tasajo, después se hizo más complejo. Carnes enfriadas, después congeladas, los frigoríficos, etc. Pero en realidad, si nosotros hilamos finos, las únicas políticas que se tomaron en nuestro país con autonomía fueron aquellas que propendieron a la industrialización y que merecieron el ataque sistemático de golpes de Estado destructivos para volver a lo de antes. Ahí es cuando la única vez que aparecen políticas económicas autónomas con políticas de Estado asumidas por el Estado, es cuando hubo intentos, en algunos casos muy serios, ya lo vamos a ver, de industrialización. El resto es simplemente un acomodo de los sectores del poder que después que tuvieron el poder económico supieron adaptarse, porque la oligarquía hoy sigue estando, pero ya no es más la ganadera que vimos acá. Han aprendido a dispersar los huevos en muchas canastas y están ahora metidos en el capital financiero, ¿no? Pero, y después lo de la periodización siempre es polémico, uno toma una fe, puede ser una batalla, puede ser un cambio de gobierno, puede ser algo más o menos. Sí, hay una visión en general de tratar la historia económica o la historia política argentina como que fuera pura y exclusivamente argentina. Y sabemos que en Latinoamérica hubo movimientos muy fuertes, como por ejemplo el 10 de agosto de 1809 en Ecuador, por eso se le llama Quito Luz de América. Y de todo eso, que ya se venía dando, lógico, venía bajando hacia el sur todas las ideas y estos movimientos, ¿qué de esas ideas influenció acá para este 10 de agosto, mejor dicho, para el 25 de mayo de 1810? Es bueno rescatar siempre que nuestros patriotas no tenían una visión estrecha. Cuando ellos hablaban de patria, no se referían a lo local, se referían al conjunto de la América española, ¿no? Y yo creo que en eso tenemos que rescatar mucho
en el presente, porque hasta los pasos que dieron, la visión estratégica extraordinaria de San Martín, era una visión estratégica, es decir, cuando él hablaba de patria hablaba de América, ¿sí? Lo mismo que Bolívar. Y así de seguido, así de seguido. Después se dio una realidad que tiene una base económica, que fue la fragmentación. La base económica que favoreció esa fragmentación del proyecto original está causado fundamentalmente por la economía de la época colonial. Como dije yo, grandes distancias, aislamiento económico, falta de relación económica, y por lo tanto, cuando no rivalidades que se daban entre Buenos Aires, Montevideo, Buenos Aires, Asunción, Buenos Aires con el resto del país también, podríamos haber sido varios países nosotros, pero yo creo que ese contenido continental latinoamericano, yo creo que es un elemento a seguir rescatando y desarrollando en el presente, porque además, con la correlación de fuerzas actuales, si no nos juntamos con quienes tenemos un mismo origen y un mismo problema a resolver, es imposible dar ningún paso. Hace unos años atrás tuvimos un momento que no se veía desde hace 200 años atrás, desde la época de San Martín y Bolívar, esa coincidencia en los hechos. Lamentablemente eso no se pudo seguir desarrollando y a veces hubo frenos objetivos en esa integración. Por ejemplo, el tema del Banco del Sur. Bueno, cómo se participa en la creación, en la reunión de capitales para crearlo. Y ahí Brasil se negó a hacerlo porque era el más grande, el que más tenía que poner y no quería hacerlo. Tampoco es justo que cada parte ponga la misma cantidad de dinero, de capital, para reunir el banco, porque hay países pequeños, hay países... Entonces la lógica es de acuerdo, se había dicho, de acuerdo al PBI, al Producto Bruto Interno de cada país. Y Brasil se negó a ir y demoró todo, y hasta que se perdieron todas las posibilidades. Que es una cosa clave, porque es una cuestión del financiamiento del desarrollo interno con nuestra propia plata. A su vez está siempre el enemigo que está usando las diferencias, los particularismos, los localismos para enfrentar, ¿no? Inclusive en países extensos como el nuestro, eso se facilita más todavía. La economía capitalista siempre tiene un desarrollo desigual. Lo que genera a nivel mundial también lo hace localmente. Entonces tenemos en el país zonas con un grado de penetración capitalista distinto a otras. Y eso genera distintas visiones. Y a veces bajo la bandera del federalismo, yo me siento federalista, pero también bajo la bandera del federalismo, nos han vendido cada sapo inmenso también, ¿no? Entonces, yo creo que el tema de la integración es clave. Y el primer paso de la integración y lo decisivo es la integración económica. Lo otro termina siendo cháchara, como decía Solano. Vicente León y después la cháchara. Sí. Pero realmente la integración económica, bueno, en eso se avanzó en gestos, se avanzó en algunas medidas, pero hubo cosas que quedaron en el tintero. Y después no hubo tiempo. Veremos si tenemos una oportunidad próxima. Bueno, ¿no hay más preguntas? No. Juan Carlos iba a presentar un pequeño video hablando. No, yo quería preguntar una cosa. ¿Cómo nombras? Pero bueno, capaz que no nombras ni a Moreno ni a Belgrano, pero todo a Moreno. Eso quería saber. ¿Cuál es tu opinión? Pero bueno, a ver, si queda nada más de la cuestión romántica. En realidad, yo he nombrado a casi nadie, ¿no? Porque hago el centro, nombré a Rosas varias veces, porque a veces yo creo que se cuela en el lenguaje nacional y popular lo de Rosas como una cosa
patriótica y soberana, y para mí no es así, ¿no? No es así. Pero bueno, eso sería un tema de debate y de discusión. Pero yo creo que vos nombraste a dos, Moreno y Belgrano, son figuras decisivas en ese proceso de independencia. Y el que la tenía más clara políticamente, ideológicamente, era Moreno. Moreno era un revolucionario cabal. Belgrano, lo que encontramos es la entrega absoluta por la causa patriótica. De familia rica, terminó en la miseria y muriendo prácticamente olvidado. Moreno asesinado. Creo que ahí tenemos también referentes en cuanto a considerar la importancia de la actitud firme, revolucionaria, clara frente al enemigo, nada de conmiseración, de cosas, porque en momentos claves pestañás y te metieron una daga entre las costillas. Moreno la tenía clara, y de él rescatamos fundamentalmente el plan de operaciones. El plan de operaciones, que apareció una copia creo que en Sevilla, y quien la descubre la trae a la Argentina y se la entrega a Mitre, y Mitre casualmente la pierde. Claro, porque eso contradecía lo que él había vendido como historiador e ideólogo del modelo agroexportador, de esa imagen, porque el liberalismo difundió esas imágenes de nuestros próceres como semidioses, y no como seres humanos con contradicciones, incluso con problemas, con montones de cosas que como nosotros, que tenemos que enfrentar permanentemente todos los días cosas, ¿no? Entonces, como contradecía el plan de operaciones lo que él había vendido, que era Moreno, perdió eso. Es terrible porque era una copia del original que se encontró en España. Pero yo creo que es el símbolo o la referencia de la firmeza, del conocimiento teórico, además, y claramente revolucionario, ¿no? El caso de Belgrano es el de la entrega total. Siendo abogado, le ponen un uniforme, lo ponen al frente de 500 alparrastrosos y dice: anda a defender la revolución al Paraguay, al norte. Él iba, no era militar, no sabía, no tenía conocimientos de táctica y estrategia como si los tenía San Martín, ¿no? Y de San Martín, que vimos solamente ese daguerrotipo cuando ya era anciano, creo que es importante rescatar esa clarísima visión estratégica, clarísima, esa comprensión de patria extensa, ¿no? Y por otro lado, esa capacidad militar, porque esa era su profesión, que lo llevó a desarrollar el regimiento de granaderos a caballo, con armamento, con tácticas de lucha, que él visualizó directamente de Napoleón. El de Napoleón es el ejército burgués, revolucionario y avanzado en esa época, que se enfrenta a esos ejércitos feudales, dirigidos por nobles con títulos militares que no sabían un carajo del tema militar, pero sí se ponían plumas, medallas y uniformes vistosos, y por eso Napoleón los arrasa. San Martín aprende directamente de ahí, del ejército napoleónico, y yo creo que esa es la otra cuestión, ¿no? Saber adoptar las tácticas y la estrategia de acuerdo a cada contexto histórico concreto. Y él lo hizo con la firmeza. Y después era un estoico, ¿no? Esas personas de segundo plano, ¿no?
no le gustaba estar en ese primer plano. Fue tentado para participar en luchas civiles, en conflictos civiles, se negó terminantemente, y cuando vio al otro grande de América, dos eran muchos, decidió, y él era el que estaba en situación más débil, porque desde Buenos Aires no había un solo apoyo, decidió retirarse y dejar al otro grande, Bolívar, para completar la tarea. Pero creo que son personajes para destacar por esta faceta, ¿no? Por estas características. Bueno, sí, ayer un compañero los felicito por la conferencia porque ha demostrado que todo sigue igual, nada ha cambiado. Cada etapa de la historia es similar a la anterior. Cuando usted tocó a Adam Smith, él había establecido la teoría del derrame, es decir, que los ricos se enriquecían para que repartieran su plata para abajo, cosa que no se ha dado nunca. Y menos en Argentina, y todavía lo siguen vendiendo, la teoría del derrame acá en Argentina. Es algo increíble. ¿Para qué sirve el derrame acá? Porque la guita se fuga a Panamá. Sí, derrame realmente no hubo ni la habrá. Es una cosa ingenua, pero que son esas cosas ingenuas, pero a veces prenden en el común de la gente, porque por la simpleza que tienen, la falta de profundidad, se toman enseguida y se asumen después como hasta con prejuicio, ¿no? La lógica de la publicidad. Sí, lo venden, en realidad, lo venden como que va a ser de esa manera. Pero ellos saben perfectamente que no. Es lo mismo comprar un presidente que una lata de tomates. El derrame es nuestro. Esa es lógica. El derrame es nuestro. Claro. Nosotros nos vamos. Esa transferencia del ingreso. Nosotros derramamos hacia ellos. Bueno, yo les agradezco que hayan venido un día tan feo, que yo pensé que iba a causar poca asistencia. En el transcurso de la semana va a estar en el blog los dos temas para consultar esto, y para el próximo viernes, que es 19, ¿no? Vamos a proyectar entonces un documental sobre este periodo y vamos a intercambiar opiniones, a ver qué nos parece el documental, qué cosas sacamos, en fin. Creo que se puede hacer un lindo intercambio de opiniones y además siempre tirando un hilo para el presente, ¿no? Para el momento que estamos viviendo. Muchas gracias. Gracias.